Panicuna Wawrikuna. Nuestra clase de quechua va adelante. Hoy día estudiamos acción fortuita que se expresa mediante el morfema verbal pacu, pues expresa el acto involuntario y accidental. 1. Actos que afectan solo al sujeto. Por ejemplo, ishpapakuy, orinarse. Ismapakuy, cagarse. Pantakapakuy, atorarse. Shuyupakuy, abortar accidentalmente. Huachapakuy, parir sin convivir con el padre de la criatura. Y 2. Actos que afectan al sujeto y a otro. Por ejemplo, harupakuy, pisotear a otro sin querer. Haitapakuy, patear sin querer. Hichapakuy, derramársele algo. Por ejemplo, alguien está por beber y en eso se le cae líquido. Entonces, en este caso, la acción es involuntaria, pero se refiere al líquido. Cachapacuy, caérsele algo. Rupapacuy, quemársele. ¿Cuántas veces estamos cocinando y se nos quema? Huañupacuy, morírsele. Estamos cuidando, por ejemplo, a una planta, pero se nos muere. Y no podemos hacer nada. Y lo sentimos. Pachak watayoh, aukis nej, aukis karmi ichpapakuy. El anciano de 100 años decía: me orino porque soy anciano. Y esto debemos comprender los que no estamos en la ancianidad. Yuyu wamra ishpapakun ismapakun. El niño tierno se orina y se caga. Pobrecito, tampoco puede controlarse. Yakuta upiar pantapakurgo. Me he atorado bebiendo agua. Pantakapakurgo. Repito si pronuncié mal. Pita hichapakurpis kawaikami. Estoy vivo, aunque derrame la mazamorra. Imanau kaptimpis. Kushurga pitapis harupakunkitsu. A pesar de todo, cuando bailas, no pisoteas a nadie. Así alentamos a las personas mayores que muchas veces se quejan ya de muchas deficiencias físicas. Yah, kankata rupapakuski. Acabo de quemar el asado. O acaba de quemárseme el asado. Chichum kanki, lasarta payaritsu, shuyupakunki. Estás embarazada. No levantes algo pesado. Puedes abortar. Las personas que están en embarazo se las debe ayudar y cuidar. Api, mazamorra. Aukis, anciano. Chichu, embarazada.
Imanaukapimpis, a pesar de todo. Kanka, asado. Kawaii, vivir. Llullu, tierno. Si se refiere a animal, persona, bebé. Si se refiere a planta, planta tierna. Dasaj, pesado. Ni, decir. Pachak, 100. Payarí, levantar. Tushui, bailar. Y el tushui bailar es muy importante porque en el mundo andino celebramos algo bailando, cantando, pero muy importante el baile. Upiay, beber. Wambra, niño o niña. Wata, año. Yaku, agua. Hay dos casos en que el cronema, o sea, la vocal larga que cambia el significado, en la primera sílaba del morfema paku, cambia el mensaje, cambia el significado. Por ejemplo, ishpapakui, orinarse accidentalmente. Pero ishpapakui, orinar despreocupadamente. Aquí hay una oración que voy a decir y con esta oración los mayores llaman la atención a los menores para que estén en su nivel y no intervengan en asuntos de los mayores. Yashrapuram kaikaya, Huastachao, Ishpapakui. Estamos entre mayores, orina afuera despreocupadamente. O en español común decimos también, estamos entre mayores, no metas tu cuchara a los menores. Bien, les repito, los comentarios son bienvenidos. Y me gusta leer los comentarios de ustedes. Y les he respondido varias veces. Panicuna, Huaulicuna, Aiguayá.